yo digo ahora con este tema, tomar esa interpretación y poner en riesgo la vida de una persona, me parece que es algo muy loco. ¿Qué grado de convicción cercano al fanatismo? Porque Camilo, ¿cuántos hijos deja? 3. O sea, se estaba, además de quitándole la vida a Camilo, se estaba quitándole el padre a 3 chicos. ¿De qué edades? Y menores de 10 años. Uno tiene 10, 7 y 3 años. Eso es lo más triste. Y lo más triste de todo esto es que ellos también están firmados bajo la madre. Es decir, si ocurriese algo con ellos, ¿correrían la misma suerte que Camilo? Suerte. Exacto. Ahora, bueno, hay todo un tema que analizar por ellos, pero están dentro de la misma situación. Sí. ¿Has sabido de casos así? ¿Ha tomado contacto contigo gente que conoce el tema? Sí, me han llamado de muchos lugares. Hay un caso que me contaban que un médico, creo que fue en Italia, tenía en sus manos la vida de una criatura y obviamente estaba firmado por los padres, se oponían totalmente. Entonces el médico dijo, llamen a un juez, llamen a los policías, quien tenga que detenerme, pidió que le pongan la sangre y se entregó. Se entregó este médico, los padres, o sea, porque esta gente es como que abandona al tener, porque nosotros somos mundanos para ellos. O sea, la chiquita está contaminada al tener sangre, ellos consideran que está contaminada y la toman como que abandonándola. Esta es la posición de esa gente. Entonces este médico se entrega, viene obviamente el juzgado y toma la causa en sus manos y dicen que no existe causa para someter al médico, o sea que actuó legalmente. A propósito de los niños, creo que es importante esto. Respecto de un caso hipotético en el que un menor podría llegar a estar involucrado y estuviera urgido de la necesidad de una transfusión, en ese caso probablemente se generaría algún tipo de disputa tanto jurídica como simbólica, pero también moral, en el sentido de que existe una legislación legítima acerca de la necesidad de la intervención del Estado para sostener, para promover y para impulsar la necesidad de transfusión en un caso hipotético. Ahora, desde la mirada que nosotros venimos diciendo, los testigos de Jehová, muy probablemente habría que ver cuáles serían las reacciones de las personas involucradas, a las que probablemente llevaría a una disyuntiva moral y religiosa. Los menores testigos de Jehová, en general, cuando hay un menor, el que tiene que dar la autorización para una intervención es el padre o el adulto competente. Bueno, en ese punto la patria potestad se va a restringir, porque el Estado tiene la obligación de proteger la vida. Y como no sabemos qué va a querer ese menor después, porque ahora está bajo la hegemonía de los padres y las creencias de sus padres. Entonces, arriesgar la vida es algo que la patria potestad no permite. El médico a todo esto, Livia, ¿cómo se comportaba? Me imagino que estaría abrumado ese hombre entre una madre y una hermana que le piden sálvelo, hay que hacer la transfusión, y la mujer que está diciendo que no, y los demás testigos de Jehová insistiendo y mostrando un documento. Ponerse en el lugar del médico también es terrible. Yo en todo momento lo dije, la gente del ECA hizo un excelente trabajo con mi hermano. Hubo un momento en que había 40 médicos atendiéndolo y yo considero que la presión, porque, o sea, me pasa habitualmente, me pasó a mí, la presión de esta gente es mucha. Yo lo que considero que en esta parte, lo único que voy a decir de los médicos es que los familiares éramos mi mamá, yo y su mujer. Yo creo que no había que darle ni explicación porque ellos vinieron exigiendo qué le habían puesto delante mío inclusive. O sea, me callaban a mí y hablaban ellos. ¿Qué le pusieron? Díganme qué le pusieron, le tienen que poner esto, le tienen que poner los otros. Los médicos explicaban, explicándole, o yo digo, ¿con qué derecho? Si ni siquiera tienen vínculo con mi hermano, tenían vínculo. O sea, esa parte me parece que era para decir, yo cierro la puerta y acá entran la madre, la hermana y la mujer. Estamos hablando de un hombre de 36 años con 3 hijos que no se van a formar de la misma manera, no se van a criar. ¿Qué responsabilidad? ¿Quién puede asumir el rol de Camilo?
El velatorio tiene que haber sido una tragedia complementaria, Livia, perdón por instalar el tema. Sí, el velatorio fue, hablando literalmente, más allá de ser triste, muy triste, porque es algo que no se supera jamás, fue patético. Lo defino con esa palabra. Patético ver a esta señora sentada frente al cajón de mi hermano y a toda esa gente, porque, o sea, se manejan en masa, donde a lo mejor los parientes en un momento tan doloroso no quieren tener, evidentemente es como si alguien mata a otra persona y después va y la mira como la están velando. Bueno, sentada frente al cajón de mi hermano y ellos todos a su alrededor. Una situación patética que no se pudo sostener porque yo respeté la decisión, mis hermanas estaban totalmente sacadas y era súper lógico, mis tíos, mis primos y toda la gente que no podemos entender la situación, y se desató un momento muy trágico. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió tu familia tan dolorosamente? ¿Qué aprendí? Aprendí que en el tema de religiones nunca se termina de conocer a las personas que tenés a tu lado. Yo respeté siempre la posición de mi hermano, la respetamos porque estaba mi mamá, porque era mi hermano y teníamos obviamente mi familia entera, pero nunca indagué. O sea, no, lo tuyo era lo tuyo, lo mío era lo mío, yo te respeto, nadie toca el tema. Y me di cuenta a raíz de todo esto que no sirve, que todo hay que saberlo, que todo lo que uno escucha o entra en la familia de uno hay que investigarlo. Porque si yo hubiera sabido que todo esto era así, yo hubiera actuado antes. Me mortificaría que hubieses venido desde Rosario tan generosamente, aunque es parte de tu lucha por lo que veo, y te quedaras sin decir algo que te importe, que yo no sepa preguntarte. ¿Está todo dicho con este seguimiento que hemos hecho del tema? ¿O te importaría no volverte sin decir una cosa más? Me interesa mucho decir que necesito que se revean algunas leyes. Yo acepto cuando una persona firma, pero tendría que haber, como en un país que lo está haciendo a raíz de este tema, que cuando la persona está directamente sin poder defenderse en estado de coma, no se tenga en cuenta, porque mi hermano evidentemente demostraba que quería vivir. Entonces, si yo firmo algo, con lo cual, no sé, caigo accidentada, pero estoy consciente, yo puedo decir, no me pongan sangre, no quiero. Que nadie limite a los médicos en el momento de salvarle la vida a una persona. No puede existir nadie que tenga la vida de otra en las manos como quiera. O sea, reveamos las leyes y digamos, bueno, está en coma, pónganle sangre. Cuando se despierte, que diga lo que quiera. Yo esperaba que mi hermano dijera, vos no te hubieras metido, pero con la sangre en su cuerpo. Entonces, eso me parece que hay que modificarlo, que nadie puede decirle a los médicos qué es lo que tienen o no tienen que hacer. Los médicos tienen que trabajar como corresponde. Eso me parece que habría que reverlo. Livia, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por tratar el tema. Seguramente hay muchas opiniones al respecto, Julieta. Exacto, y diversas, por cierto. Bueno, por su parte, Gabriela Alegre tuiteó: la ley inclusive no requiere expresión de causa. Las creencias religiosas deben ser aceptadas cuando no afectan a terceros. Por otro lado, Cecilia Merchant tuiteó: es complejo saber cuál era la decisión de Camilo. Creo que no hay religión ni familia que deba decidir. Bueno, Horacio Alcuaz tuiteó: Camilo había cambiado de fe. No acuerdo con que se legisle en contra de preceptos religiosos o culturales mientras no se afecte a terceros. Hay muchísimos tuits, la verdad, con respecto a este tema. Gabriela Alegre agrega: toda pérdida de una vida es una tragedia, pero hay que respetar la autonomía de las personas frente al sistema de salud. Hay muchísimos, Víctor Hugo. Cecilia Merchant tuiteó: el Estado debe garantizar la integridad en el caso de menores de edad, más allá de la decisión de la familia, con respecto a también el tema que veíamos anteriormente en el tape. Horacio Alcuaz tuiteó: la defensa de la vida de un niño está por encima de la decisión paterna y su patria potestad. Hasta aquí los tweets en @BDL Víctor Hugo. Vamos a hacer una pausa, dirigirme hacia una opinión definitiva, porque al mismo tiempo uno quiere ser respetuoso de gente tan convencida, pero me da mucho trabajo. Una vez más, gracias, Livia. Nosotros vamos a hacer una pausa y al retornar vamos a estar hablando del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un armado de nuestro equipo de producción del que me siento particularmente orgulloso para que ustedes entiendan cómo es esa relación del fondo y este gobierno argentino y este momento de América Latina. Ya volvemos.
En Montevideo, Strauss-Kahn, el hombre fuerte hoy día del Fondo Monetario Internacional y candidato a la presidencia en Francia, nada menos, el hombre está jugando políticamente por el mundo, con simpatía dijo que la relación entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina es de amor-odio. Lo notable es que hace todavía un poco de amor, después de conocerse una evaluación hecha por una unidad de evaluación independiente, pero del propio Fondo Monetario Internacional, que tiene una cierta independencia de criterio y que ha dicho esto que vamos a leer para ustedes en 2 o 3 párrafos que son altamente elocuentes, como para preguntarse cómo en América Latina se les podría tener aún simpatía. El Fondo Monetario Internacional minimizó los riesgos que condujeron a la peor crisis financiera y económica global en décadas, debido en gran parte a una cultura en la que imperó el pensamiento que desalentaba las críticas. Sigue diciendo después que el mensaje del Fondo Monetario Internacional en los años previos a la hecatombe se caracteriza por un exceso de confianza en la solidez de las grandes instituciones, etc. A esto hay que sumarle el elevado nivel de pensamiento uniforme, ese que trasladaban a todos los países. La captura intelectual nos capturaban y en general la percepción de que una gran crisis en las grandes economías avanzadas era improbable, decían. No iba a pasar nada, miren cómo está el mundo. Y por último, otro tramo, el Fondo Monetario Internacional tiene que modificar sus estructuras institucionales y los incentivos para impulsar una mejor valoración de los riesgos, la colaboración interna, la claridad en los mensajes, etc. Es decir, tiene que hacer todo de nuevo el Fondo Monetario Internacional y un poco menos que están en eso. Por eso es que ya nos llama la atención que Strauss-Kahn, como también el ministro de Economía argentino, digan que el Fondo Monetario Internacional no se dio cuenta de nada de lo que estaba pasando.